Hola, buen día, bienvenidos sean ustedes como siempre, hoy en especial a esta emisión número 550 de Política a la Mexicana, correspondiente a este lunes 28 de enero del 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Y oigan ustedes, el presidente Andrés Manuel López Obrador está en oferta y anunció la entrega de 5,000 plazas a otros tantos normalistas, las reservas de la violenta CENTE, y por supuesto que será sin la prueba sin el examen de evaluación, así se entiende. Esto al fragor de la batalla que libra la CENTE allá en Michoacán contra las instituciones y contra el gobierno de Silvano Aureoles Conejo por disque un adeudo de casi 5,000 millones de pesos que está exigiendo la CENTE para poder liberar las vías del ferrocarril, que han bloqueado aproximadamente 160 trenes y que han causado daños irreversibles a empresas de esa entidad, del puerto de Lázaro Cárdenas y de todo el occidente y de otras partes de México, porque pues esos 160 trenes nada más y nada menos que mueven productos y materia prima que necesitan todas esas empresas localizadas en un amplio corredor industrial de nuestro país. Pero decíamos cuál es el fondo de este conflicto, que con López Obrador el que se la hace se la paga, y Silvano Aureoles, el gobernador michoacano, en campaña dejó al PRD y se fue no con López Obrador sino con Pepe Mí, y todo esto viene aparejado con la actitud negativa, destructiva de la CENTE, que no solamente abandona las aulas y a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, sino que también bloquea la actividad empresarial con pérdidas que ya calculan en 10,000 millones de pesos. Pero el señor presidente de la República pues dijo que ya le habían mandado 1,200 millones de pesos a Silvano Aureoles para resolver el problema de la deuda con los maestros, y Silvano Aureoles dijo que no, que únicamente le habían ofrecido 200 millones a cuenta de las participaciones federales. Y hoy por la mañana el presidente López Obrador confirmó la especie, porque dijo que hoy temprano se le enviaron 800 millones de pesos más para que resuelva el problema. No le va a alcanzar por la postura radical de la CENTE, a quien el presidente López Obrador le envió un paternalista mensaje para que ya depongan su actitud, que se están desgastando, que esto no les va a ayudar en nada. Y por el otro confirmó la amnistía que está anticipando a todos los que transgreden la ley, como los de la CENTE, y dijo que no los va a reprimir, que no los va a retirar, que espera que ellos de buena fe desbloqueen las vías del ferrocarril, porque si no lo hacen el pueblo se lo va a tomar a mal. Imagínense lo que está pasando, vamos rumbo a una anarquía total, porque esto que está haciendo la CENTE es un delito federal, bloquear las vías generales de comunicación, y sobre todo con la actitud del presidente tolerante en exceso, que produce indiscutiblemente la intolerancia, como veo que ha actuado siempre la CENTE. Y además pues se rompe el principio de autoridad, se pierde, y también se viola y se neutraliza el Estado de Derecho. Aquí no hay más que dos sopas: o la beben o la derrama el pueblo, en este caso en Michoacán y los empresarios, porque el gobierno federal no va a actuar para retirar a los maestros, que decíamos, estos 1,000 millones que ya se enviaron a Michoacán, apenas hoy 800 millones, no van a alcanzar para la exigencia de 5,000 millones que ya ha puesto sobre la mesa
la gente para poder retirarse de las vías del ferrocarril, y nadie, empezando por el gobierno federal, escucha el clamor, el reclamo de los empresarios que les están diciendo al presidente cuáles son los montos de las pérdidas que les ha provocado esta acción ilegal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, que si antes era agresiva, violenta, pues ahora más, porque es un apéndice filial de Morena, y lógicamente, como se ve, ya dijo el presidente que él no los va a mover de ahí, que espera que se pongan la mano en el corazón, más bien en el bolsillo, para que desocupen, liberen las vías ferroviarias para reactivar la economía empresarial y de todas las jurisdicciones que impactan la actividad empresarial, empezando por el puerto de Lázaro Cárdenas, donde ya hay pérdidas también incuantificables, porque no hay una parálisis prácticamente de actividades, porque no hay trenes para el movimiento, incluso para la exportación de automóviles también están detenidos, y otras, la cosa, los minerales, la cuestión del acero, y en fin, que el impacto en la economía de Michoacán y de las empresas de otros estados, incluyendo los puertos de Manzanillo y de Veracruz, que también no han, es decir, han visto disminuida su movimiento de carga, porque tienen una interconexión con el puerto de Lázaro Cárdenas, que en este momento no hay ningún movimiento por esta razón de la CENTE, que si antes era tolerada en exceso por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues ahora ya lo vemos, va en caballo de Hacienda con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que así con todas sus letras lo dijo: yo no voy a moverlo de ahí, yo apelo a que ya les va a pagar el gobierno de Michoacán, y que se muevan, porque el pueblo no va a ver bien lo que está haciendo. Imagínense, si con ese paternalismo, si con ese mensaje mesiánico cree que la gente va a obedecerlo, pues simple y sencillamente no, va por más. Y quizá con estas 5,000 plazas para los jóvenes normalistas, las reservas de la CENTE, pues tampoco les agrada, porque vaya preparando por lo menos unas 10,000 más, porque pues es Michoacán, es Guerrero, es Chiapas, es Oaxaca, donde las escuelas normales son semilleros violentos de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, la CENTE. Y el genial invento de la secretaria de Energía, Rocío Nale, que en una de las ruedas de una conferencia de prensa del presidente López Obrador le dijo que por qué no se recurría a una plataforma, a una aplicación, para que los consumidores de la gasolina pudiesen consultar directamente a través de la red los precios que se aplican diariamente, que hay una fluctuación ahí en los precios, para que pudieran ver dónde les conviene más. Y le dijo: sí señor, aquí la tengo ya, y la sacó y la exhibió como propia, cuando pues esa aplicación ya viene de los tiempos del PRI, de su antecesor, el antecesor de Rocío Nale, Pedro Joaquín Cotway. O sea, que la retoma nada más, no fue un invento de ella, pero así le vendió la mentira al presidente López Obrador. Pero por ahí le saltaron de inmediato quienes están al tanto de este quehacer de la Secretaría de Energía, y le echaron a perder el cuento que le quiso vender al presidente López Obrador.
y como que ya hay una situación ahí de preocupación de Rocío Nale y sus voceros oficiosos, sus voceritos oficiosos, porque hoy vimos como se inició una campaña para quemarle incienso a Rocío Nale, ponderar su extraordinaria labor como titular de la Secretaría de Energía, que resolvió el problema casi con la mano en la cintura de la escasez de gasolinas, que lo sabemos que hasta el momento todavía no se restablece al 100%, por lo menos al 90% en varias entidades, y tampoco se ha dicho para cuándo quedará resuelta esta carencia, que también, así como presume el presidente, que cerraron 4.000 millones de pesos cerrando los ductos para que no se robaran los combustibles, los ordeñaductos. Por el otro, los empresarios ya le están diciendo que pues las pérdidas rebasan los 15.000 millones de pesos, o sea, se queda muy atrás el ahorro que según el presidente le dio a México. Y pues hay más pérdidas, decíamos, por las horas hombre de los que hacen colas interminables ahí en las gasolineras esperando que lleguen las pipas para reabastecer los tanques de almacenamiento de las estaciones de servicio y poder cargar. Una más de Rocío Nale, que hoy, por cierto, en la comparecencia que por fin acudieron al Congreso de la Unión, ella como secretaria de Energía, también Octavio Romero como director general de Pemex, y asimismo Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Ricardo Schielfeld Padilla de la Profeco. Y pues el trato que le dieron a Rocío Nale fue un trato civilizado, no como aquel que ella solía darle a los funcionarios del gobierno peñanetista cuando era diputada federal y coordinadora de la mini bancada de Morena, entonces, que ahora era una gran bancada, pues les tiraba la yugular sin ningún afán de ser una anfitriona educada y atenta. Y pues hoy le enseñaron cómo es la política, y el que estuvo un tanto Nale fue Octavio Romero Oropeza, que agobiado por la serie de cuestionamientos, pues ya decía que se sentía agredido ahí. Imagínense, no le tocó cuando Rocío Nale era porque lo hubiese bañado, gritaba, Rocío Nale les gritaba y les exigía, y así fue como pudo ir formando su ruta para impresionar a Andrés Manuel López Obrador hasta llegar donde se encuentra hoy. Pero no obstante, así como la aplicación para checar los precios diarios de los combustibles, también hoy hubo un momento en que, imagínense, le preguntó al ingeniero agrónomo Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, le preguntó Nale que de dónde, a dónde estamos comprando el crudo ligero. Pues en Estados Unidos, eso lo sabemos todos, porque son cautivos clientes de los Estados Unidos, del país de Donald Trump. Y decían esas lagunas que tienen que denotan la inseguridad y la incapacidad de Rocío Nale para resolver situaciones propias del encargo que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues se habló de todo, se habló de la situación de Pemex, y ya hubo la mayoría de las preguntas que ustedes las hicieron legisladoras, mujeres, senadoras y diputadas federales fueron las que más se apuntaron para la ronda de preguntas hacia los funcionarios del gobierno López Obradorista. Y
pues les dijeron también, los presionaron en el buen sentido de la palabra, sin llegar a aquellos excesos, abusos de Rocío Nale, pero sí los cuestionaron sobre algunas situaciones no del todo claras, como la compra de las pipas, como la cuestión de la tragedia de Tlahuelilpan, y sobre todo que se aclare y se diga cómo sucedió. Se volvió a explicar una y otra, una comparecencia maratónica, casi 4 o 5 horas más o menos, y pues quedaron de volverse a ver, y claro, Rocío Nale y todos los demás pidieron disculpas por el plantón que les dieron en diciembre a los congresistas cuando habían sido citados, y dijeron estaba en su apogeo lo del cierre de ductos y la escasez de combustibles, y avisaron que había cosas más importantes que hacer porque había habido otro sabotaje en un ducto, y seguramente como ellos son los que lo reparan, pues no pudieron ir, y hoy sí estuvieron por allá, llegaron muy solícitos, y así se llevaron prácticamente la fiesta en paz, decíamos, por la tolerancia de senadoras, senadores, diputadas, diputados, que entendieron que no es necesario, no son necesarios los gritos ni los sombrerazos para que se entienda cómo va México en renglones tan importantes como ese de los energéticos y de la industria más importante de nuestro país. No obstante, se reconoció el brutal sistema tributario que le sigue aplicando el gobierno, pero de esto nadie ha dicho nada. Siempre han dicho, cuando gobiernan otros partidos, que hay que pues aligerarle la carga fiscal a Petróleos Mexicanos, pero en este momento que está la izquierda en el poder, por supuesto que no dicen nada, porque ningún gobierno podría salir adelante sin petróleo mexicano, pese a que, como dice López Obrador y su morralla, está quebrado, se lo dejaron en ruinas, pero sigue produciendo para que el gobierno pueda seguir cumpliendo, sobre todo con los programas sociales, regalando dinero para que no roben los combustibles de petróleo mexicanos, pero pues no, nada ha cambiado. Todavía en el tramo de Tula a Tuxpan, a México, en Tlahuelilco, ha habido ya muchos sabotajes. O sea, no entiende la gente, como decía don Teofilito, ni entenderá, ni menos ahora que les van a dar dinero de diferentes rubros de los programas sociales para que no tenga necesidad, nadie, dice el presidente López Obrador, de ir a robar combustible. Algo muy difícil, que decíamos, la ley debe aplicarse para no caer en ese bache de perder el principio de autoridad, y sobre todo que el Estado de Derecho sea letra muerta. Ojalá el presidente lo entienda algún día y que no sea muy tarde, porque pues las cosas podrían complicarse. Y recuerdan ustedes cuando el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional del subcomediante Marcos allá en los Altos de Chiapas, y que en 1994, ya el último año, pues ya iba de salida Salinas de Gortari, y resultó que le salieron admiradores y aliados al subcomediante Marcos por todos lados, y aquí la zona sur no fue la excepción. Allá en la Sierra de Sotiapan, rivales como Eucario de los Santos Cruz, que fue alcalde del municipio de Zaragoza, pues organizaron un movimiento indígena pro-zapatista, y ya nada más decían que estaban esperando
que su comediante Marcos le diera la orden para levantarse en armas. Pero vivales como es Eucario de los Santos Cruz, que ya estaba prácticamente fuera de circulación política por sus antecedentes que no son buenos en ese terreno, pues de pronto le llegó un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto aire ahora que Morena es gobierno. Y ahora que dijo su comediante Marcos que los zapatistas no apoyan el proyecto del Tren Maya de López Obrador porque va a depredar las reservas ecológicas, ambientales e incluso también los usos y costumbres de los indígenas de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco, y que no van a permitir ellos la construcción del Tren Maya. Pues ya por aquí Eucario de los Santos ya se le tiró a la yugular a su comediante Marcos, al que antes le rendía pleitesía para ver si sacaba provecho de declararse convencido seguidor de su comediante Marcos, pero ahora ya no lo critica porque ahora quiere quedar bien, según él, con Andrés Manuel López Obrador. Para algo le va a ligar, porque ya está ligando algo, sorprendiendo a incautos indígenas con su movimiento en apoyo a López Obrador, como si tanto lo necesitara y si no se entendiera como se entiende, que es al revés de este Vivales de Eucario de los Santos Cruz, que quiere pegarse otra vez, ahora colgado de las valencianas del presidente Andrés Manuel López Obrador, para sacar provecho del río revuelto zapatista en este caso. Y el partido Morena ganó 17 presidencias municipales en Veracruz, dos de ellas muy importantes, 3, Poza Rica, Jalapa y Coatzacoalcos. Pero según lo trascendido, y aquí hemos comentado y todo el mundo lo comenta, el fracaso de la administración de Víctor Manuel Carranza Rosaldo, y no porque los demás ediles no lo apoyen, sino porque él no se deja apoyar, y decíamos que anda peleado con la síndica, que era el pararrayos, el mejor elemento que tenía como aliado, pero llegó el momento en que los demás ediles vieron el crecimiento de la síndica y sobre todo del interior de Morena, porque pues ya viene el 2021 y pues creen que Yasmín Martínez Irigoyen podría buscar y ganarse la nominación para diputada local o federal, y pues la han combatido con todo. Entonces no hay estabilidad en el ayuntamiento de Coatzacoalcos. Ya ven que administrativamente pues anda mal, financieramente ya ni se diga, no les alcanzó el presupuesto de más de 1.200 millones de pesos para el 2018, para diciembre ya no tenían dinero, tuvieron que tramitar un crédito bancario y en fin, no hay obra pública, los servicios deficientes por falta de apoyo para eficientar esas actividades, y Coatzacoalcos está viviendo una etapa muy difícil. Entonces se ha hablado desde hace muchos meses, casi 6 meses, se ha venido hablando de la inminente salida de Víctor Manuel Carranza Rosaldo de la presidencia municipal, ya que lo invitó a colaborar el gobernador Cuitlahua García en su gabinete legal y ampliado, no, ya que se lo va a llevar López Obrador. Y en Jalapa están también, Jalapa dice: quítate Coatzacoalcos que ahí te voy, porque Hipólito Rodríguez Herrero también no ata ni desata. Es más, acaba de reconocer que tuvieron que devolver 15 millones de pesos
a la federación etiquetados para obras de beneficio colectivo, pero que se les olvidó ejercerlos. O sea, esto es una muestra, como aquí, de la falta de conocimientos sobre la administración pública, y que se rodean de gente que está igual o peor que ellos. No están enterados de cómo funciona la administración pública, y Hipólito tuvo un conflicto también como con el de un relleno sanitario, igual que acá, porque Carranza obedece a su comadre Rocío Nava, ella lo nominó, y ya ve el relleno sanitario también con el compadre de Rocío, Arturo Quintanilla Jayé, que iba a ser en Chinameca y siempre no, en Iguatlán tampoco. Ayer les platicamos de que la que está puesta para que le manden la basura es la alcaldesa de Morloacán, Victoria Rasgado Pérez, pero pues a ver qué dice el pueblo de Morloacán en este caso. Entonces, están encendidos los focos rojos en Morena, en tratándose de las presidencias municipales de Jalapa, la capital, y de Coatzacoalcos, uno de los municipios más importantes del país, industrialmente hablando, y por lo que viene con el corredor transísmico que dijo López Obrador que sí va, la zona económica especial, que sería por la influencia, el impacto del corredor. Y se ha observado, si ustedes han visto, hay un elemento que llegó a Morena apenas en la campaña, el procedente del Grupo Integra que fundó Iván Gilman, y que presidía hasta hace poco la diputada, su esposa Mónica Robles Barajas, y lo colaron en la planilla de Carranza. Él, Alberto Mijango Martínez, con mucha experiencia y mucha cuerda por los cargos públicos que ha ocupado, abogado él de profesión, y estaba en la planilla, pero se le atravesó en su camino el padre Alejandro Solalinde, que lo impugnó a él y a Ángel Estrada Bernal, también regidor y también procedente del grupo de Iván Gilman. Bueno, pues Ángel Estrada Bernal se quedó y sí, es regidor, pero a Alberto Mijango Martínez lo tiró el caballo Solalinde y no se quedó fuera del poder, porque lo nombraron secretario de Gobernación Municipal. Y resulta que a raíz de estos movimientos, de estos comentarios, de estos rumores, de esas conjeturas sobre la salida de Víctor Manuel Carranza Rosado de la presidencia municipal, pues todo indicaba que estaba preparando a su secretario del ayuntamiento, Miguel Pintos Guillén, el hermano de él es el tesorero municipal, y lo traía con su representación por todos lados. Pero de pronto, a partir de hace unos días, ya ahora al que manda todas esas, a todas esas representaciones, es Alberto Mijango Martínez, el secretario de Gobernación Municipal, que también, y por otro lado, anda muy acelerado, anda todo lo que da en las redes sociales. Entonces, tanta proyección, tanto muestreo, será que Alberto Mijango Martínez, el expriista, se convertirá en el sucesor de Víctor Manuel Carranza Rosado. ¿Y por qué? Porque si usted busca en el equipo, en el gran equipo, en el equipazo, decían, que formó Víctor Manuel Carranza, la mayoría jubilados de Pemex, que se trajo de por allá de los complejos petroquímicos, pues no encuentra a un político, ni entre sus asesores tampoco, ni entre los del gabinete ampliado, no.
y ahí está el caso de Alberto Mejía Martín, que también le ha funcionado a Víctor Carranza como bombero en algunos problemas, algunos conflictos. El otro que también podría en un momento dado, pero dicen que no le ven tamaños, es el regidor Benito Soriano Aguilera, que es a quien le encomendó Carranza la organización de los jefes de manzana, que como la carabina de Ambrosio, apuntan pero no disparan, pero es un cuento de pescadores que se trae entre manos Benito Soriano, que dice que con eso tiene a Coatzacoalcos contento porque son el contacto con el pueblo, los jefes de manzana, que finalmente se oye las protestas, las quejas de la población, que nadie conoce a su jefe de manzana. ¿Por qué? Porque al único que sirven es a Benito Soriano para venderle a Carranza el cuento de que hay un control estricto a través hay un control estricto de la población a través de los jefes o presidentes de manzana, que en la mayoría de los casos, al menos nosotros por aquí, no conocemos. Bueno, sí, ya lo conocí el otro día, pero él nos dijo ese día, en una reunión que tuvimos para otras cosas, aquí en la colonia, dijo, hagan una lista de todos los pendientes, para que yo le avise a Benito Soriano Aguilera, y ya me dijo que en cuanto tenga la lista, él nos va a decir cuándo viene para atacar todos los problemas que le planteemos, y es la hora que Benito Soriano brilla por su ausencia. Todo es cosa política, ya sabemos cómo el político promete pero no cumple. Y por Villa Allende, lo del basurero, ya les habíamos comentado también que la gente municipal, por tercera vez, Noriel Prot Álvarez, que llegó por el PAN y ahora ya anda por ahí queriendo colarse a Morena, anunció, siguiendo el ejemplo, el prototipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a organizar una consulta ciudadana para que decidan si se le sigue permitiendo a Coatzacoalcos que continúe depositando sus 400 toneladas de desechos sólidos en el basurero de Villa Allende o no. Y ya el regidor encargado del ramo, Francisco Zamudio Martínez, un izquierdista de puro, vaya, dijo que van a seguir tirando hasta el 2020. Bueno, pues ahora ya le salió un aliado a Noriel Prot Álvarez, la gente municipal de Villa Allende, y no es otro que el diputado morenista local, por segunda vez reelecto en esta ocasión, Amado Cruz Malpica, que envió un comunicado donde dice que es inaplazable la cancelación y remediación del basurero de Villa Allende, que trae Amado Cruz Malpica para presionar a Víctor Manuel Carranza Rosado. Bueno, pues ya sabemos que los morenistas, como las tribus en antaño del PRD y los grupos del PRI o grupúsculos del PRI, pues ni ellos mismos se ponen de acuerdo y se mascan, pero no se tragan. El conflicto del basurero de Villa Allende podría reventar ahora, el próximo ya, día 1 de febrero, que estará por acá el presidente Andrés Manuel López Obrador para declarar formalmente cancelado el basurero de Las Matas e iniciar los trabajos de remediación. El problema, se preguntan muchos, es que ¿y dónde va a tirar Minatitlán? ¿Dónde va a tirar Cozoleacaque? Coatzacoalcos ya hace tiempo que dejó de depositar allá sus desechos, pero decían que cuidadito, y resulta que embarcan al presidente López Obrador diciéndole que sí, ya hay maquinaria trabajando, están retirando la basura que prácticamente ya había invadido la supercarretera de 4 carriles y está haciendo algunos trabajos, pero pues ojalá en realidad se elimine por fin ese gigantesco foco de infección, pero como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho y esperemos
a ver qué otras noticias trae el presidente López Obrador, porque lo más seguro es que venga a hablarnos una vez más del proyecto del corredor transísmico y ojalá haya de luz para ver cuándo se inicia ese extraordinario proyecto que data de los tiempos del porfirismo y que gobiernos han pasado, han venido, se han ido, lo han anunciado, pero parece que hoy podría ser una realidad. Ojalá que así sea y no vayamos a seguir como siempre, que nos sigan dando a tole con el dedo. Y ya suman 114 muertos por la tragedia de Tlahuelilpan, allá en el estado de Hidalgo. Una situación lamentable, sobre todo por la negligencia que se entiende rodeó todo ese horroroso hecho. La tardanza en cerrar las válvulas en la refinería de Tula y también la orden que el Supremo comandante o comandante supremo al presidente Andrés Manuel López Obrador habría dado al ejército y que la mantiene, la sostiene para no tocar ni con el pétalo de la rosa, de una rosa a la gente que imprudentemente llegó a robar, a eso llegó, no hay otra forma de llamarla, a robar la gasolina premium que se derramaba de un ducto saboteado. Y pues ¿qué va a pasar? El PAN dice que creen que se va a ir dejando de lado y no se va a investigar a los culpables, castigarlos, como ofreció el nuevo fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y ya, mientras tanto, mientras son peras o son manzanas, el Partido Acción Nacional, según su presidente Marco Cortés, ya presentó una denuncia formal ante la PGR precisamente contra quienes resulten responsables. Allá la tragedia sigue golpeando a las familias, hoy llegó a 114, todos los días desgraciadamente hay noticias fatales en este hecho tan lamentable que incluso mereció el envío de las condolencias por parte del Papa Francisco, ahora que estuvo allá en Panamá apenas el fin de semana en la conferencia mundial, en las jornadas mundiales de la juventud. Y pues ahora, ¿qué hace falta? Pues que lo de los ductos, pero es decir, que se actúe en consecuencia contra los delincuentes. Pero ¿cómo va a ser posible si le tienen prohibido al ejército, a la Policía Federal, que intervengan deteniéndolos? Hasta ahorita no hay un solo detenido y los sabotajes a los ductos continúan pese al sacrificio al que sometieron a los consumidores de combustibles, cuando con el cuento de que cerrando los ductos se acababa el huachicoleo, y el huachicoleo continúa porque todo indica que habría llegado para quedarse, no solamente por la corrupción e impunidad, dice el presidente, de gobiernos anteriores, sino porque ahora el señor presidente se pone la mano en el corazón, no en la Constitución y las leyes, para hacerlas cumplir. En fin, aquí no hay de otra más que, como dice el que manda, manda, y se equivoca, vuelve a mandar, pero ¿hasta dónde va a llevar López Obrador? Ya no a México, sino en este caso a la industria, columna vertebral de la economía de México y sobre todo del gobierno mexicano, Petróleos Mexicanos, Pemex, porque no se ve acción legal. Dicen que por la secrecía de las investigaciones, que no pueden dar mayores datos, pero a estas alturas pues ya serían hechos consumados, aprendidos en flagrancia los saboteadores de los ductos de Petróleos Mexicanos. Se habla de que congelaron cuentas de gasolineros, de funcionarios de Pemex, que eran cómplices. No, pues sí, ya todo el mundo lo sabía.
y que si no actuó el gobierno de Peña Nieto, o actuó pero muy tibiamente, entonces dejó correr. Hoy lo siguen dejando correr. ¿Por qué? Porque existe la orden determinante del comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no hay que agredir al pueblo, que hay que pensar que si roban es por estricta necesidad, y ya les va a llevar ya les está llevando los programas sociales, por aquí los está entregando y por acá están saboteando otro ducto nuevamente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Bueno, pues yo quiero insistir en algo que he dicho siempre. Hay que darle a Manuel López Obrador, no obstante el nerviosismo que está provocando en los mercados, no obstante el nerviosismo que está provocando al exterior del país con los inversionistas, esto de la huelga de maquiladoras en Matamoros no es un buen aviso, no es una buena recomendación para México. Tampoco la crisis de los combustibles tampoco lo fue, y otras más que sigue. Esto del acente, menos anarquía que propicia pérdidas millonarias a los empresarios, a los inversionistas, a los que generan trabajo, a los que generan producción, y en lugar de estar del lado de ellos, está del lado de parásitos como los de la gente, que no solamente atentan contra la educación de nuestros niños, adolescentes, jóvenes y adultos, sino que encima de eso los toleran. Y la tolerancia en casos como esos degenera en intolerancia. Pues por hoy es todo. Hasta aquí llegamos con la emisión número 550 de Política a la Mexicana de este lunes 28 de enero del 2019 desde Coatzacoalcos, Veracruz, México. Nos vemos, Dios mediante, mañana martes 29, pero si hay algo antes, por supuesto, sea de interés, volveremos para compartirlo con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos, gracias por compartirnos. Soy Cervejara, su servidor Carlos Velasco Jara.